Mano a mano. El gobierno ordenó al director general de Carabineros suspensión inmediata de sus vacaciones en Miami y regresar al país. Todo esto en medio de la crisis que, como usted ya sabe, enfrenta a la institución policial por esta supuesta adulteración de pruebas en el caso Operación Huracán. Queremos hablar sobre lo que está ocurriendo en toda esta situación con el senador del PPD y ex subsecretario del Interior, Felipe Arboe. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo, Patricia. Senador, en primer lugar, antes de ir desentrañando tanto detalle con Patricia, preguntarle en términos generales, ¿cómo usted ha visto todo lo que ha pasado, donde tenemos finalmente dos instituciones trascendentales para nuestro Estado enfrentadas y de una manera que, francamente, al menos yo no recuerdo? A ver, la verdad yo creo que este es el hecho más grave de que se creó la reforma procesal penal, que dos instituciones encargadas, una de la persecución penal y la dirección de la investigación, y otro, una de las instituciones fundamentales en materia de investigación policial, se encuentren con este nivel de enfrentamiento y de acusaciones recíprocas, no se había visto desde el inicio de la reforma. Además, el tenor de las acusaciones es demasiado grave. Por aquí no se está hablando solo de una descoordinación, aquí lo que se está hablando derechamente es de que Carabineros habría hecho un montaje con pruebas falsas. Todo eso son delitos, no solo faltas administrativas. Y que estos montajes o esta falsificación de pruebas habría afectado incluso la libertad de ciertas personas, la dignidad, bueno, la honra y el conjunto de otros derechos, ¿no? Eso es muy grave. Y por eso es que he planteado desde el primer minuto cuando salió esto, la primera vez cuando recién salieron los antecedentes de supuestas filtraciones que involucraban a la ANI, que involucraban al Ministerio Público, y la verdad es que, dada mi experiencia... Harto antes que esto. Sí, dada mi experiencia, yo me permití dudar y dije, vamos a citar en la Comisión de Seguridad del Senado al Fiscal Nacional y también, por cierto, al director de la ANI. Nos invitamos a Carabineros, justamente, para que pudiesen explayarse. No puedo revelar el contenido de la comisión porque era sesión secreta, pero evidentemente lo que ha ido saliendo a la luz pública refleja no solo un quiebre en las instituciones, sino también que se ha instalado la duda razonable respecto de si existió o no tal montaje. Y eso es un tremendo problema, porque todos confiamos en la justicia. Cuando uno somete su diferencia al arbitrio judicial, la justicia se apoya con entes especializados. Uno de esos entes es Carabineros. El LABOCAR, la CIP, todo el OS9, el OS10, droga, todos son parte de lo que le da certeza jurídica o certeza de hechos a los procedimientos judiciales. Pero perdón, ¿la institución sigue dando esa certeza? ¿Sigue dando esa calma? Bueno, lo que yo voy a eso es que ya teníamos un fraude desastroso en esta institución, que ya tenía profundamente lesionada la credibilidad, cuando necesitamos creer en esta institución, más que nunca. Bueno, justamente por eso, y luego esto. A eso voy yo, es que cuando una institución es tan importante para la certeza jurídica, que es la conformación de derechos y obligaciones, libertades, incluso en algunos casos privación de libertad, surge las legítimas dudas de decir, ¿no habrá ocurrido esto en otros casos? ¿Qué nivel de controles internos o controles extrainstitucionales existen para evitar este tipo de situaciones? Bueno, esto es una pelea entre la Fiscalía y Carabineros. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la Fiscalía y Carabineros no están peleando? ¿Qué pasa en esos juicios? ¿Cómo se entera la ciudadanía de que ha ocurrido algo así? Bueno, todo ese tipo de cosas es la que yo creo que deben rápidamente despejarse. Entonces, cuando yo escucho que el gobierno dice, mire, le hemos pedido una investigación administrativa de Carabineros, yo lo dije abiertamente, creo que es completamente insuficiente. La imputación es tan grave que aquí lo que debió haber ocurrido es que se lo hubiese dicho al general director de Carabineros que tiene un plazo de 72 horas para entregar las pruebas que el general Blue dice tener, que las entregue. Y ya no es solo que las entregue al gobierno, que las transparente, porque yo como ciudadano y como senador exijo también tener claridad si es que hubo o no hubo montaje. Y si no hubo montaje, acredítenlo, porque yo quiero creer, ¿no? Quiero volver a creer en la institución. Creo que no es adecuado que se ponga en riesgo la estabilidad del sistema judicial producto de la mala acción eventual, porque esto es eventual, de algunos funcionarios de Carabineros. Senador, todavía faltan los resultados de la investigación, por supuesto, eso está en desarrollo, hay también un proceso judicial, pero de acuerdo a su experiencia, ¿tiende a dudar de la versión de Carabineros? Mire, ocurre que hay casos en los cuales efectivamente se produce una
versión inicial que no se condice con lo que ocurre después de las investigaciones. Me ocurrió en lo personal. Recordemos el caso de Matías Catrileo. El general director de la época y los mandos de la época me dijeron, me juraron y me rejuraron que había sido un enfrentamiento policial. Y uno como autoridad de gobierno no puede sino confiar en lo que la institución especializada le dice. La investigación arrojó otra cosa, que había sido baleado por la espalda. Entonces, estas cosas ocurren. Dada esa experiencia, que a mí me significó un tremendo dolor, porque imagínense lo que significa salir a dar una versión amparado en la información oficial que le entregaba la institución policial y después no era. Bueno, se comprobó 3 años después, yo ya no estaba en el cargo, pero lo que quiero decir es que para uno también es complicado. Yo imagino en la posición en que está hoy día el subsecretario Lewy, una posición imposible, porque él apareció públicamente avalando en su minuto la operación Huracán, porque probablemente le dijeron que tenía un conjunto de antecedentes que la justificaban. Y resulta que después se dan cuenta que aparentemente serían antecedentes inventados. A él lo deja en un muy mal pie. Pero no es un problema de él, es un problema que si no confiamos en la institución especializada a cargo, quiere decir que tenemos un problema. ¿Tiene alguna responsabilidad en general el subsecretario Lewy? Lo digo porque, por ejemplo, el diputado Tarut planteaba que debía presentar su renuncia o que debía tomar otro tipo de medidas internamente. Lo que pasa es que si ustedes, por ejemplo, pongamos el caso del canal, si a ustedes les dice el editor, mire, sabe que esto es una noticia muy importante, no sé qué, y esto lo hay que decir, ustedes lo dicen y después resulta que la noticia era falsa, la responsabilidad no es de ustedes, hay alguien que tiene que estar encargado de chequear que la información sea real o no, ¿no es cierto? Bueno, aquí pasó un poco lo mismo. ¿Dónde hay responsabilidad política? No, yo creo que efectivamente. ¿Sabe por qué? Lo que da la impresión es que aquí pasan muchas cosas muy importantes y nadie saca castigo, nadie asume responsabilidad. Lo de Carabineros, por cierto que tiene que haber responsabilidad, pero voy a lo político. Porque esto también es político. Carabineros depende, el Ministerio Público no depende del gobierno, pero Carabineros sí depende del gobierno y depende del Ministerio del Interior. Entonces, surgen varias preguntas, tomando en consideración que la ley orgánica de Carabineros dice que este es un cuerpo policial armado, obediente, no deliberante, profesional, jerarquizado y disciplinado. ¿Es normal lo que pasó el viernes? No. Yo no quiero he visto nunca exagerar la situación. Pero perdón, el viernes la imagen de las fuerzas especiales rodeando la operación. Eso es increíble. O sea, eso yo no lo había visto nunca. Eso, a mi juicio, habría meritado la baja inmediata del oficial que determinó esa medida de poner a fuerzas especiales e impedir el allanamiento. Inmediata, sin discusión. Bueno, la pregunta es ¿por qué no ocurrió eso? Ahí lo que se requiere inmediatamente es decir, ¿sabe qué? Esto no puede ocurrir. Ahí voy con la responsabilidad política. Yo creo que ahí uno tiene que aprender de las lecciones. Segundo, ¿qué haría yo? Mire, ya está bueno. Creo que hoy día ya tenemos claridad. Antes de ir a eso, antes de ir a la solución o lo que usted haría, ¿no sabían, según lo que publicó el Secretaría de Interior hoy día, de las vacaciones? ¿Cómo no va a saber que se va de vacaciones el general director en la situación que se está viviendo? Bueno, luego se va de vacaciones a Miami y lo tienen que llamar de vuelta. Por eso digo, hay que aprender de la experiencia. Mi percepción es que el nivel de autonomía que tiene Carabineros, que tienen las Fuerzas Armadas, no da cuenta, no es adecuado al nivel de desarrollo democrático. Esta es una discusión que nos ha dado, porque cada vez que se daba, en el caso de los militares había malestar, lo hacían ver a la moneda, o en el caso de Carabineros había una filtración en el diario y se ponían todos nerviosos. No se trata de politizar las instituciones, se trata de que existan controles externos. Lo vimos en materia financiera. ¿Cuál fue la decisión del mando de Carabineros? Vamos a eliminar el escalafón de intendencia. Déjeme decirle mi experiencia. Fui subsecretario de Carabineros. No sirve de nada eliminar el escalafón de intendencia. ¿Sabe por qué? Porque van a contratar profesionales externos para que trabajen internamente, que van a estar sometidos al mismo mando y la única diferencia es que van a tener menos responsabilidad porque no van a ser funcionarios afectos al control del Código de Justicia Militar. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Que ahí lo que se requiere es distinto. Es que en vez de eliminar el escalafón de intendencia, que es gente preparada, lo que hay que hacer es que tienen que tener controles externos. Si no es posible que el presupuesto de Carabineros solo lo vea la institución. ¿Quién hace ese control? Aquí lo que corresponde es que exista una contraparte en el gobierno que no esté, comillas, negociando con Carabineros, sino que, mire, sabe que la disposición del mando civil es que la prioridad está en la seguridad operativa, mayor seguridad ciudadana, y por tanto vamos a hacer controles de gestión externos. Entonces, eso hoy día no existe. Todos los controles son internos. Fíjese que la única evaluación que se ha hecho en Chile externa del plan cuadrante se hizo bajo el gobierno de Sebastián Piñera y todavía no lo conocemos. ¿Sabe por qué? Porque Carabineros dijo que no se diera a conocer, la hizo Paz Ciudadana. Yo la conozco porque me la entregó Paz Ciudadana, pero quiero decirle que institucionalmente nunca se ha sabido
¿Y por qué? Porque se requiere mejorar la seguridad ciudadana. La gente quiere más seguridad. Hemos aumentado, casi cuadruplicado el presupuesto de las instituciones uniformadas, en el caso de Carabineros. Hemos casi triplicado la dotación policial. Pero la pregunta es, ¿los resultados son acordes a ese nivel de inversión? Mi percepción es que no. Y no es por mala voluntad, es porque también se requiere, insisto, controles interinstitucionales. Así como el Congreso tiene que tener un control externo, y lo he planteado así, también Carabineros tienen que tenerlo. El gobierno tiene que tenerlo, tiene la Contraloría, tiene el Poder Judicial. O sea, creo que es sano, es bueno para el país y para la propia institución. Desde esa perspectiva, senador, ¿a qué atribuye usted el respaldo que ha mantenido, por lo menos hasta ahora, hasta antes de las vacaciones, al general director de Carabineros? Lo que pasa es que para enfrentar una crisis como la del tema presupuestario, me parece que era adecuado la mantención del general director. Por el momento de crisis, cambiar el mando no parece adecuado. Uno requiere un mando único que diga, mire, sabe que así vamos a conducir a salir de la crisis. Me parece adecuado. Lo que pasa es que este nuevo evento es muy complejo, que además le pega muy cerca, porque el general Blue es un hombre de mucha confianza del general director, como es natural que sea el director de inteligencia respecto al general director, o el director general según corresponde a la institución. Entonces, eso es muy delicado. Ahora, esa definición o no, la continuidad, la tendrá que definir obviamente la Presidenta de la República y después, prontamente, en 40 días más, 50 días más, el presidente electo Sebastián Piñera. Perdón, ¿qué más tendría que pasar? No sé yo. No lo sé porque la verdad es que esto... Lo que pasa es que a lo mejor muchos pecamos de ignorancia, pero a ver, si llevamos esto al plano de una empresa y un gerente general le hacen un desfalco de tamaña envergadura, dificultó que lo mantuvieran al mando de la empresa, solamente por el tema fraude. Sumémosle esta otra cosa. Bueno, hay probablemente, y ahí estoy solo especulando, haya un conjunto de información que ni usted ni yo manejamos. No lo sé. Cuando uno está en el gobierno, tiene más información probablemente que la que tienen los senadores o los periodistas, y por tanto yo desconozco, digamos, cuáles son los fundamentos para la mantención. Insisto, en materia de fraude me pareció adecuado la continuidad del general Villalobos, porque efectivamente se requiere mantener un mando para dar conducción a una crisis institucional. El general Villalobos antes, ¿qué responsabilidad tuvo en Carabineros? Desde el punto de vista... Él estaba a cargo de la inteligencia. Ah, claro, antes de ser general director. Él estaba a cargo de la inteligencia. Sí. Entonces, perdón, o yo puedo ser completamente perdido, pero una persona que estuvo a cargo de la inteligencia de Carabineros, le montaron un desfalco, le estaban robando a palas dentro de la institución, y no se dio cuenta. Bueno, evidentemente ahí lo que debe primar, creo yo, es la investigación del fiscal. Si el fiscal observa que hubo antecedentes que pudo haber estado en conocimiento de la Dirección de Inteligencia, tendrá una acción, y si no lo ha hecho es porque probablemente no estaban en manos de acción. Por eso es que también, y aquí vamos al tema de fondo, Gonzalo, Patricia, Chile necesita un sistema de inteligencia completamente nuevo, moderno y ágil. La ley de inteligencia que rige en Chile es una ley que fue una negociación entre la derecha y la concertación. La derecha no le quería dar más facultades por miedo a que la concertación, comillas, los espiara. Y la concertación atada a los traumas del pasado por la dictadura. ¿Qué salió al final? Una ley de inteligencia donde la ANI, que muchas veces la gente critica, no sabe que la ANI solo es una institución que recibe información de las policías, de las Fuerzas Armadas y de fuente abierta, pero no tiene capacidad propia para hacer inteligencia. Eso es un problema. No hay ninguna democracia desarrollada en el mundo donde el poder civil no tenga inteligencia. ¿Usted cree que la ANI nos podría haber informado del fraude del Carabinero? Obvio que no, porque Carabineros nunca le va a informar de lo que está ocurriendo internamente. Por eso es que las instituciones, veamos el caso español. En el caso español, ellos en plena democracia, para controlar ni más ni menos que la ETA, lograron tener un sistema de inteligencia que, con pleno respeto a los derechos fundamentales, lograron ser mucho más eficaces y eficientes. Y tener en una mano la coordinación de las diferentes operaciones de inteligencia que se hacían. El punto, senador, entonces, es quién... ¿por qué Chile no lo hace? Exacto. ¿Quién es responsable de que no se haya hecho esa modernización? Lo digo porque también se responsabiliza al subsecretario del Interior, Mahmoud Alegui. A ver, esta situación empezó a ser abordada cuando estaba el ministro Peñailillo. Peñailillo, el ministro, viajó a España, tuvo un conjunto de reuniones, se avanzó bastante, la salida de Peñailillo, sepultó el proyecto y después no se le dio la urgencia. Mi percepción, y yo llevo en esto por lo menos 8 o 9 años pidiendo una nueva ley de inteligencia. Chile se merece un sistema de inteligencia mucho más moderno. Fíjense que aquí lo que tenemos, falta inteligencia preventiva, es decir, los hechos ocurren y sin capacidad de anticipación. Y lo que es peor,
que cuando ocurren los hechos, la inteligencia reactiva tampoco tiene resultados, porque uno podrá decir, ya mire, ocurrió el atentado, pero resulta que la inteligencia reactiva logró identificar quiénes eran los responsables. Tampoco. Entonces tenemos un problema. Sí, sí, el punto es que eso más o menos lo venimos escuchando desde hace algún tiempo, especialmente por los temas de la Araucanía. Por eso le pregunto puntualmente, yo vengo ¿por predicando qué esto toma tanto tiempo, no se producen esos cambios? Yo vengo predicando hace bastante rato. Lo que pasa es que en materia de seguridad, esto aparece en los noticiarios, en los medios de comunicación, incluso en las columnas de diario, de opinión, cuando hay algún caso. Pero aquellos que nos dedicamos permanentemente a esto estamos predicando de la necesidad de tener una nueva ley antiterrorista, una nueva ley de inteligencia y sistema de control externo a las instituciones policiales. Y la verdad es que los gobiernos que han pasado no han sido capaces de enfrentarlo. ¿Por qué no? Porque yo creo que hay oposición al interior de las propias ramas uniformadas de que el sistema civil tenga un trabajo propio de inteligencia. Porque como usted tiene un sistema propio de inteligencia, bueno, también tiene legítimo derecho de empezar a saber qué está ocurriendo dentro. A lo mejor, si hubiésemos tenido un sistema de inteligencia adecuado, nos habrían alertado del fraude del ejército, de lo que pasó en Carabineros, o sea, nos podrían estar alertando de otro tipo de elementos que lamentablemente el sistema no nos ha alertado porque no están las facultades y los recursos para eso. Evidentemente que esto es una facultad del gobierno de la presidenta Bachelet, pero usted, si estuviera en sus manos, ¿usted seguiría manteniendo a Villalobos como inamovible? No me corresponde a mí manifestarme al respecto, porque creo que sería una irresponsabilidad de mi parte, porque no tengo toda la información disponible. ¿Usted hubiera renunciado si hubiera sido Villalobos? ¿Cómo? ¿Usted hubiera renunciado? No me va a sacar la cuña que estaba buscando. Pero ¿por qué eso lo digo? Porque resulta que en esto hay que ser extremadamente responsable. Esos cargos dependen, ni más ni menos, no del Senado, no de un subsecretario, no de un ministro, del presidente de la República. Y sea el presidente de la República que tome la decisión. ¿Tiene responsabilidad la presidenta de la República por lo que está pasando? Por los antecedentes que el presidente, en este caso la presidenta de la República, tenga a disposición. Perdón, no me cuando corresponde una institución tan relevante, senador, no llega a este nivel de mí. crisis, ¿cuál es la responsabilidad de quien tiene entonces el cargo? ¿A cargo la institución? Bueno, la presidenta. Yo creo que la presidenta de la República es la que tiene que tomar una decisión en un sentido o en otro y es facultad de ella. Yo no me corresponde a pronunciarme, ¿no? Creo que sería completamente improcedente y además contrario a lo que yo he dicho siempre. El Ministerio Público lo dije en el gobierno que Bachelet 1, lo dije en el gobierno Piñera y lo dije en este gobierno también. No corresponde estar pidiendo renuncias por la prensa, que me parece de mal gusto. ¿Cuánto incidirá la cercanía que tuvo la presidenta también con él en la primera administración en que él estaba a cargo de la seguridad presidencial? Son un conjunto de elementos que ella tiene que tener en consideración al momento de tomar decisiones. ¿Pero tendrá también ahí que ver con atributos de lealtad o de confianza? ¿Lo conoce más que...? Sería solo especulación de mi parte. Creo que sería injusto empezar a especular de eso, porque además especular respecto de temas subjetivos creo que sería poco serio. Sí, ¿no? Y finalmente ya se nos va el tiempo. ¿El Ministerio Público tiene responsabilidad de lo que está pasando también o no? O sea, yo creo que hay algo también del Ministerio Público, porque ¿por qué llegamos a este punto? ¿Cómo se llega a este punto de mal relacionamiento en la Araucanía? ¿Qué ha pasado con un conjunto de causas? Porque también uno sabe que esto es un montaje. Pero resulta, ¿y qué pasó con las otras causas? ¿Por qué tenemos hoy día una cantidad de atentados en la Araucanía donde no hay responsables? Porque también tenemos un problema de especialización. No tenemos fiscales especializados en investigación de delitos complejos. ¿Qué fiscal se ha especializado en terrorismo, en crimen organizado, en narcotráfico, de verdad? No hay fiscales especializados. No existe academia de formación de fiscales. Son egresados de Derecho, titulados de abogados. En las escuelas de Derecho no enseñan nada de esto, ni siquiera investigar. Entonces, también, otra medida importante, una academia de fiscales. Así como hoy día hay una academia para estudiar, para ser juez, una academia especializada para especializar fiscales. Y que no necesariamente sea el fiscal de la zona, sino que sean los fiscales especializados, como ocurre, por ejemplo, en España, que muchas veces también los fiscales que tomaron casos de terrorismo no eran los fiscales donde están los atentados, pero eran fiscales especializados, con cursos nacionales e internacionales certificados en materia de persecución de delitos complejos. Porque no es lo mismo perseguir al que roba una gargantilla en el Paseo Humada que perseguir un delito complejo como el crimen organizado o el terrorismo. Senador Arboe, muchísimas gracias por venir esta tarde. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Mano a mano.